Brighton 2, Tottenham 2. El equipo de Thomas Frank no ha sido capaz de remontar, pero se lleva un empate que quizás sabe un poquito amargo, que sabe un poquito agridulce, pero viendo cómo se ha dado el partido, viendo cómo ha jugado uno y otro equipo, pues oye, lo recoge, lo abraza, un puntito que podía haber sido peor, podía haber sido mejor. No fueron las mejores sensaciones, Andrés, pero por lo menos se lleva algo en un partido que no querremos volver a ver. A ver, no sé yo si es una mejora conforme a lo que habíamos visto, lo que se había visto contra el Bournemouth, o si sigue siendo un poco esa misma tendencia en el nivel de resultado. Pues creo, bueno, a nivel estadístico y de resultados, obviamente es una mejora, porque no te vas tan dominado, no te vas tan sangrado, logras anotar 2 goles que tal vez merecías más o menos, pero creo yo que se han visto muchos problemas el día de hoy con el Tottenham. Y espero yo que este partido sea un poco el fin de la falacia de esa sólida defensa que ha tenido Thomas Frank, porque no lo es. Simplemente ha tenido rivales que no han sabido aprovechar lo que le ha concedido el conjunto Spur. Y el Brighton lo supo hacer perfectamente. El Brighton atacó al espacio, el Brighton siguió insistiendo, y eso es algo que me preocupa, que cuando el rival encuentra una grieta, encuentra la herida del Tottenham, presiona, sigue, hasta que el Tottenham, después de 20,000 ocasiones que le tiene que recibir, le da por ajustar. Creo que es algo en lo que se tiene que trabajar. Ofensivamente también se tiene que trabajar mucho. Hay un partido para mí antes y después de la entrada de Xavi Simons, de todos los futbolistas. Xavi Simons revolucionó el partido de todos, básicamente, quitando posiblemente a Richarlison y Odobert, y Udogi, todos mejoraron con la entrada de Xavi Simons. Todos se organizaron mejor, se vieron con mucha más intensidad, con muchas más ganas. Eso no sé si te explica del ajuste que había que hacer, del perfil que se necesitaba o de la energía y del ánimo que traía el mismo jugador. Sí, creo que en los últimos minutos, la segunda mitad, o por lo menos algún que otro tramo del partido, vimos la luz, ¿no? Al final del túnel, de un partido que estaba siendo duro de ver, pero vimos en base a lo que debe crecer el Tottenham, ¿no? En base a esa versión de Xavi Simons, hoy sí que interviniendo mucho más en el carril central, sin ser tampoco un Simons súper brillante, pero su mera presencia ya condicionaba todo, ya el retrasar a Verbal o el darle a Verbal un poquito más de libertad, un poquito más de poder bajar hacia la base o encontrarse con más llegada, pues lo vimos mejor, ¿no? No recibiendo de espaldas constantemente, que ahí pues estuvo fatal, estuvo súper impreciso. Fue entrar Simons y Verbal empezó a mejorar muchísimo. Un partido que también se explica en base también, Andrés, al Bentancur Paliña, que lo decíamos, muchos problemas. Es un centro de campo muy redundante. Paliña no estuvo tampoco horrible, pero no te da un balón filtrado y Bentancur no se ha encargado de hacer eso. Verbal adelantado tampoco fue capaz. Udogi bien arriba sin ser diferencial, y si no eres diferencial y luego dejas lagunas atrás y no eres tan fiable como Spence, no sé si te compensa. Un Pedro Porro que yo lo he visto mucho más desacertado con balón, mucho más impreciso, mucho más errático que otros días, que a mí me suele dejar sensaciones siempre de 7, de notable, de estar siempre de los más sólidos, ¿no? De quizás no ser el más destacado, pero hoy Pedro Porro ha estado, creo que bastante flojito. Van de Ven y el Cuti no han estado tampoco a un nivel excepcional. Mohamed Kudus, te diría que es el partido más flojo que le recuerdo, y aún así, oye, pues es el que generó el segundo gol, te diría, ¿no? Pero es que ha estado bastante errático. Se ha insistido también mucho, Andrés, en el centro lateral, y en parte es entendible porque estaba Richarlison, pero Richarlison no ha rematado ninguno. O sea, creo que tuvo un remate que fue fuera, pero no fue de un centro lateral. No hubo una explicación, digamos, de por qué esa insistencia, porque sí que el Tottenham, en unos minutos malos, al principio del partido, sí que fue capaz de ganar línea de fondo, de tener ese desborde y llegar con Kudus y con Odober, pero la sensación era de un poco de ¿para qué? ¿Por qué lo haces? ¿No? Porque si no llega nadie desde atrás, si no cargas el área, no tiene mucho sentido. Sí, cuando se vio que por fin se cargaba el área, que por fin había un poco de sentido en esos centros laterales, ya se te iba acabando el partido. Insisto, lo que revoluciona todo el partido es la entrada de Simons, quien empieza a cargar el área, quien empieza a aparecer en la frontal, quien en ese partido que ya estaba básicamente roto luego del primer gol del Tottenham, bueno, y también del segundo,
Se vio un futbolista que a través de su regate, a través de sus movimientos, organizaba los ataques del equipo, algo que no se vio en ningún otro momento con ningún otro futbolista durante todo el encuentro. Entonces, nada, es que a mí me da por simplificarlo en un equipo que tiene muchos problemas defensivos, que concede mucho, que sus rivales le saben cómo atacar, cómo presionar, cómo insistir, cómo repetir esos, bueno, cómo exponer esas falencias, y luego un equipo que depende muchísimo de que de lo que generen sus dos estrellas. Sí, sí, está claro. Hay una dependencia ciertamente arriba. O ver, por ejemplo, que decía Rubén al principio, tuvo algún detalle, tuvo algún destello, se fue, y creo que cuando entró Brennan se notó una diferencia abismal, porque Brennan no aportó nada, pero tampoco acabó de ser diferencial, no te aporta esas cifras tampoco, no fue capaz de marcar las diferencias, y tampoco tenía, creo que, el lateral más exigente. Lo decíamos que los laterales del Brighton tampoco eran divina papaya, y aún así ni Kudus ni Odobert fueron capaces de marcar la diferencia. Bueno, no sé, no hay mucho más que añadir. Partido bastante malo, yo creo. Creo que el Brighton, sobre todo al principio, se sintió muy cómodo. Un Brighton que no es tampoco, no ha arrancado como un gran equipo, que tiene bastantes problemas como conjunto, y que creo que no se han explotado esos problemas y se han explotado sus virtudes precisamente. A la contra, que es lo que más me ha preocupado a mí, siguen sin corregirse errores de posicionamiento, de estar muy mal colocado, y no lo pudo ni cubrir un Pariña Bentancur, que a priori es un centro de campo que tiene que abarcar muchísimo ahí. No fue capaz de solventarlo, te corrieron muy fácil, te ganaron la espalda, fue sangrante por momentos de cómo te hace la línea defensiva con muchísimo espacio, cuando el Brighton a veces se atacaba con 2 jugadores. Ahí me dejó muchas dudas. Os estaba escuchando ahora y a mí, o sea, a mí me ha gustado mucho el partido de hoy. Pues mejor que me marche entonces, Entonces, de verdad, yo no, igual me influye el hecho de eso, de estar comentándolo y demás, pero es que ha habido tantas pérdidas, tantos espacios que el Brighton te ha corrido. No sé. para mí hay que tener en cuenta que es bastante importante, que vienes de partido entre semana, que eso creo que hay que tenerlo en cuenta, porque yo sobre todo en la primera parte sí No, que sí, sí, noté el a resultado es lo ciertos... mejor, yo creo. ¿Eh? El resultado es lo mejor hoy, yo creo. Hombre, está claro que está bien el resultado porque al final te vas a la media hora con 2-0. Pero a mí creo que incluso con el 2-0 se estaba haciendo un buen partido. Se estaba presionando arriba bastante bien. Romero ganando bastantes duelos a Rutter cuando el Brighton sacaba de portería. Me gustó mucho que tuvimos bastante más fluidez con balón en salida, incluso con Bentancur y Paliña en doble pivote, porque creo que con Odobert, que justo lo decíamos en la pizarra del miércoles, que creo que fue, que hicimos esta semana, Odobert, Udogi siendo lateral izquierdo a pierna natural, te ayudan mucho más a tener más fluidez en salida, es como todo más natural y, realmente yo creo que nos plantamos bastante bien en el área del Brighton. Nos faltó un poquito más de claridad, porque al final quien llegaba muchas veces a la frontal del área era Bentancur, era Paliña. Si os fijáis, jugadas similares a las del gol, hubo varias, pero todas eran como a trompicones. La jugada ibas Es que avanzando a mismo la trompicones. jugada del gol es a trompicones, Rodri. Total, La sí, jugada sí, del sí. gol es Sí, de sí. coña. Pero en cambio luego en la segunda parte, las ocasiones que estuviste fueron ya más claras. O sea, claras no por más fáciles de marcar, que probablemente también, pero sino porque son más fáciles de ver cómo se producen. Hay una de Simons que viene de un desborde por fuera de Kudus, que mejoró mucho la segunda parte y que estuvo más fino en el regate, que mete un pase atrás, Verbal la deja pasar y a Xavi se le va. Luego hay un par de remates también de Simons. A mí me gustó bastante el partido y estaba viendo ahora en FOTMOB que tienen el gráfico este de amenaza ofensiva, el que va haciendo cuanto más amenaza tienes, más va bajando. Y realmente el Brighton tuvo un ratito al principio, que coincide con el gol de Minte y un par de jugadas más seguidas, pero luego fue la primera parte fue todo del Tottenham. De hecho, el momento en el que el Brighton más presión te metió fue ahora al final del partido, porque el segundo gol se lo encuentran. Y sí que en este tramo, después del 2-2,
hasta el final del partido el Brighton tiene mucho más el balón. Yo creo que también porque el Tottenham hace un esfuerzo grande para empatar y luego ya coincide que hay futbolistas en el campo que hoy no estuvieron nada bien. Brennan entró muy mal al campo, Richarlison ya estaba muy cansado, Kudus muy cansado, Verbal tuvo un partido de muchos altibajos, pero realmente a mí lo que me preocupa de este equipo es que le cueste en la fase ofensiva. Y creo que tanto en bastantes tramos de la primera parte como en del 45 al 75 estuviste muy bien con balón, metiendo al rival en tu campo, atacando variedad por izquierda, por derecha con Kudus. A mí me gustó bastante, más allá del resultado, que creo que es un muy buen punto, porque luego, esta semana quería ver también la comparación entre estos resultados que estamos teniendo ahora y los que tuvimos el año pasado, y creo que ya estás en positivo comparando estos partidos. El año pasado perdimos 3-2 y el partido empezó al revés, porque nos pusimos 0-2 ganando. Yo es que estoy muy de acuerdo contigo. O sea, a mí me parece que ha sido el mejor partido con balón del Tottenham, muy de largo, pero con muchísima diferencia sobre cualquier otro. Sí que es verdad que el tema transiciones nos ha costado bastante, pero he visto constantemente encontrar los extremos fácil, los extremos llegar a la línea de fondo, las combinaciones de Odober para atacar el intervalo central lateral. Luego es verdad que nos ha encontrado los remates, sobre todo en la primera parte ha costado mucho traducir esas llegadas en remates, pero el dominio, y probablemente haya faltado en la primera parte el mediapunta para tener la amenaza también desde dentro, porque además Verbal ha estado bastante flojo, pero me parece con mucho. Es más, me voy jodido porque se nos han ido 2 puntos, pero bueno, que dentro de lo que cabe, si nuestro objetivo, como mucho, nosotros hecho es top 3, como mucho, y teniendo en cuenta que el City esté mal, y como mucho, entonces se van a dejar todos muchos puntos y no es un mal resultado. Y ya te digo, y la mayor duda que teníamos era el tema ofensivo, y a mí me ha parecido de verdad que es un partido muy, muy bueno. Es que si Vicario no la lía y estás un poquito más fino en zona de ejecución, creo que ganas el partido bastante fácil. Sí. O sea, y que también te da confianza para pensar que existe una realidad en la que Paliña y Bentancur pueden ser efectivos contra un equipo que te presiona alto. Aunque tampoco, bueno, no. Iba a decir que el Brighton no presionó tan alto como el Bournemouth, pero presionó igual de alto, pero no creo que presionase tan bien, porque al final sabemos que Iraola es de los mejores entrenadores de la liga. Pero vaya, que la realidad es que yo creo que ya empiezas a mostrar que va a haber contextos en los que sí puedas utilizar a Paliña de Bentancur y ser dominante con balón, ser propositivo. Yo creo que son de estos partidos que igual otros días la varianza te da los 3 puntos y hoy pues te ha quitado 2 probablemente. Te ha quitado 2 porque el gol que mete a Yari pues es un error de Vicario. No creo que sea un error súper grave, pero sí que es una parada que debes hacer. Diría que es el primer gol que encajamos con Vicario que digo, se la come. Sí. Porque no recuerdo otro en el que diga, se la ha comido. Pues Sí. pasa, una vez de cada 300 tiros te la vas a comer. Es humano. A ver, y que es normal, me refiero. Claro, es que si un portero se equivoca va a ser gol, pero yo creo que al final el remate le hace un poco de un efecto así un poco raro. Pero bueno, ¿qué me refiero? Que Vicario no me preocupa porque creo que es de los futbolistas que te asegura un rendimiento constante en todos los partidos. Y a mí el partido me gustó mucho cómo combinaron por ambos lados. Ya creo que a Kudus le sigue faltando incluso buscar más a Porro, porque Porro le va a facilitar esas situaciones de 1 para 1 liberado, y yo creo que él todavía no acaba de comprender eso. Quiere muchas veces que Porro se la dé y ya buscar él el 2 para 1, pero bueno, hoy le costó con Kadioglu, pero en la segunda parte lo partió por encima en el duelo ese. Entonces también a mí me gustó.
Para mí, También mi por- jugador del partido, sin duda, y lo tengo muy claro, es Destiny. Para mí, bueno, Sí, es muy probable. Destiny y Romero. Romero jugó fantásticamente bien. Mm. Y ya va llegando a un punto de regularidad que me parece que Sí. es muy importante para el equipo. Y Odover, más allá, os han dicho mucho de Odover, parece que Odover ha estado bastante bien. Luego, es verdad que le sigue quedando una votando. Sí, Una vez que está, es lo contrario a Brennan Johnson, hace todo bien, pero cuando está en el área parece un gatito recién sí, nacido que hace miau. sí. Pero es verdad que las combinaciones que estábamos viendo en la banda izquierda no las hemos visto en todo el año, ni siquiera con Xavi Simons. No. Constantemente encontrando a Udogie, encuentra una Bentancur. O sea, Sí. de verdad es que Y me da un yo poco sé de que es pena porque complicado al ahora final... decir, guau, hemos estado bien, Sí. es un paso adelante, porque al final cuando pierdes 2 puntos parece más un paso atrás, pero El partido en general, como que me pareció como muy frenético, medio, no sé, como de arco a arco, no me pareció un partido ordenado, pero creo yo que sí hubo muchos más pros que contras. Me sorprendió con la facilidad que contraatacó Brighton un par de veces. eso sí. Como decían ustedes, también el 2-0 cae en un momento inoportuno y la verdad que es más que nada por el acierto del tiro de Ayari es muy bueno, sobre todo por la potencia y el efecto que le da, pero también la mano de Vicario ahí queda floja. Sobre todo en que Richarlison haya encontrado cuál era su lugar para moverse entre líneas, que después, lógicamente, no hizo casi ninguna bien, pero que haya encontrado que ahí tirándose un poquito más para la izquierda y saliendo de la zona donde estaría fijado por los centrales, que tenía espacio para moverse por ahí. Y después, sobre todo, con el ingreso de Xavi, que ya vimos que le da cosas distintas, que tiene recursos, la jugada esa que tira la pelota larga para usar de poste a Richarlison y poder seguir él después que se tira dentro del área, pero como que tiene distintos recursos para romper en jugadas donde quizás en Tottenham ahí Bentancur estaría haciendo un pase de seguridad al costado o Verbal estaría conduciendo como loco intentando hacer cosas que no tendrían mucho resultado. Creo que Xavi estuvo a nada también de en alguna jugada darle la victoria a Tottenham o por lo menos darle un gol. Tendría que ver de vuelta los goles y ver cómo son esas transiciones, pero me deja un poco de dudas eso, más que nada. El primer gol, cómo quedas tan Y las abierto. transiciones, Creo que es una pelota que pierdo es verdad Dobert. un poco lo que es un poco lo que te arriesgas, ¿no? Cuando juegas contra equipos que tienen tanta velocidad, Mitoma, Router para hacer de pivote, Minte, que si al final juegas con un único pivote, te pueden correr por muchos lados. Y entiendo que eso también viene en cierta manera propiciado porque vas perdiendo y ya te toca un poco adelantar un poquito las líneas y realmente prácticamente no se ha formado nunca con la línea de 3 con Porro y normalmente Porro está cogiendo mucha altura también porque evidentemente necesitaba los goles. Pero ya te digo, el tema defensivo a grandes rasgos no me preocupa prácticamente nada, porque sé que Romero está muy bien, Van de Ven está muy bien, si no se lesionan, la defensa va a funcionar bien y el portero va a funcionar bien. Lo que sabíamos que no, que no tenía por qué funcionar bien era el medio campo y el ataque. ¿Querías decir algo del tema de Odobert que Censura. veías por Twitter, esas cosas? Que sí, no, o sea, que veo mucha, veo como que el perfil de aficionado joven le gusta Dover, quiere verlo más, y el perfil de cuñado, aficionado mayor, dice que no tiene nivel, y yo creo que el punto está un poco ahora mismo en la mitad, pero yo creo que Odobert, Simons, Kudus tienen que ser ahora mismo tu línea de 3 principal. A mí me gustó el partido de Odobert. Le No, a mí falta, me ha gustado mucho. le El falta tema es todavía que un con poco de Odobert y colmillo, pero al Udogie es final yo creo que... medio lo mismo. Sobre todo es frustrante que estén los dos en una misma banda porque es partidos como hoy No lo donde creo. arrancas perdiendo. Son dos jugadores que a mí me encantan y cada vez que desbordaban es lo mejor que tiene Pero, Tottenham. ¿pero Y de quién que hablas? ninguno termina bien las jugadas.
de Odober Udogi, que es redundante. Ah, A mí no me lo parece porque Odober es muy bueno encontrando a Udogi en las situaciones en las que puede desbordar. O sea, es que creo que se potencian bastante. Sí, Y sí. realmente Odober, si crece un poco también en confianza, en echarle muchas veces, joder, si tuviera la mitad de sangre que Tel, sería Balón de Oro ya a los 21 años, no me jodas. Es que tiene mucho, pero muchas veces, no sé, me falta sangre. Pero sí. Udogi también ataca a la profundidad. Odober es un tipo que desde el piquito del área debería ser peligroso, porque creo que tiene disparo, porque puede combinar en corto, sobre todo cuando juegue Simon en la media punta. Es decir, a mí me parece que se complementan bastante bien. Y sí que es verdad que en el tema Spen Udogi, a mí me ha dado muchos motivos Udogi para que contra Wolverhampton Udogi parta de inicio y Spen sea probablemente quizá más recurso que discurso. Tengo con ese, porque creo que ha sido muy útil realmente en salida de balón, la salida natural las ha notado bastante. Y, y ya te digo, tanto Dover como Udogi, la banda a mí me ha parecido que ha sido muy productiva, incluso creo que ha sido más productiva que la banda derecha de Kudus. Desde la Vale. combinación más que desde el regate individual, pero A mí Destiny me gustó muchísimo. Pero ya no solo con balón, que lo veo con más claridad, soltando antes el balón, ya defensivamente. O sea, vale, el gol es una jugada que rara, que no sé, tendría que volver a verla porque ni siquiera me acuerdo. Sé que viene una pérdida de Odover. sí, se Sí, juega el pero uno contra uno hacia adentro y la pierde. es como que ahí Bentancur no termina de morder y como que se arma el contraataque y lógicamente si en el detalle, ¿no? Si Romero se da un pasito hacia la línea mitad de cancha, queda en offside Minté. Sí. Pero bueno, después no mucho que hacer. Pero lo que quería decir con Destiny es que defensivamente dominó o se impuso a un extremo muy complicado de defender como es Minte, ¿eh? Porque ya no Pero solo que tenga técnica en el regate, es que es un chico muy poderoso, que te va al espacio y también hubo una jugada también por la izquierda que también se la quitó en un duelo individual. A mí Pero el Destiny me tema gustó con mucho, Udogi ¿eh? a nivel defensivo es lo que me sigue pareciendo desde que le vi. Prioriza el robo sobre no dejar avanzar al rival. Y como defensa siempre tu prioridad debe ser no le dejo avanzar y si puedo robo. Y muchas veces en ese intentar robar le permite avanzar. Y le ha pasado muchas veces. Es tan impulsivo a la hora de intentar puntear el balón, robárselo, que muchas veces deja puertas abiertas para los extremos. Si aprende a contemporizar eso, si es que realmente hablamos ahora de que es PN al 1 contra 1, es increíble, pero Udogi ha mostrado y ha tenido partidos realmente buenos contra extremos muy buenos. Yo recuerdo partidos contra Saka. O Obvio, sea, es un eso, jugador que en uno sí, contra sí. uno es muy bueno también. Ya te digo, Sí, me falta ese detalle defensivo de contemporizar más y decir, mi prioridad es que no avance la pelota, que no avance el jugador, y luego si puedo robar, robo. Pero no soy Sí. tan impulsivo. yo les quería preguntar, sobre todo a Rodri, que muchas veces hemos hablado de esto, tema Tocayo, tema Bentancur, así rapidito como lo viste hoy. En algún momento sí filtró un pase entre líneas, pero no sé, es como que... Todos entornamos los ojos, Sí, cuando lo sí, sí. vimos. Hoy me gustaron bastante los dos. O sea, tanto Los Paliña dos. como Bentancur me gustaron bastante los dos porque simplemente tuvieron mayor intención de jugar hacia adelante. Sí. Entonces, pues para mí eso ya es un paso Claro. hacia adelante, Sí, yo valga la también se lo redundancia. vi. Siguen a veces estando erráticos. Y mismo Claro. Bentancur y todos. Y Sí, sí, Bentancur pasa algo que lamentablemente parece ser un jugador que se anima poco. Y en metros finales se nota incluso en la jugada del gol. Que tiene sí. para enganchar y rematar o hacer algo distinto y hace dos pases para el costado dentro del área. O sea, es un jugador que evidentemente le cuesta animarse o no confía o lo que sea. Pero dentro de todo creo que yo también el doble pivote lo vi bien. Lógicamente un partido sumamente errático de Verbal, que igualmente jugó los 90 minutos y sobre el final del partido empezó a mejorar, creo. Y ya se le nota muy cansado al final. A mí,
a mí Verbal, ¿sabes cuál es el problema con Panini en Bentancur? Que lo que les falta es intención. Y hoy mostraron, porque tú te puedes equivocar, pero en algún momento vas a acertar, porque me refiero, no se les pide que pongan un balón, una diagonal de una punta a la otra del campo constantemente, se les pide que pasen hacia adelante, ya no que filtren, sino que encuentren al compañero que está por delante. Sí. Y Verbal, lo bueno de Verbal es que es un futbolista que está constantemente intentando cosas, ya sea en conducción, en pase, metiendo tackles. Es verdad que a Verbal hay que pedirle que pase el balón, que no hace falta que se lo lleve a Sí, los pies a sí, Kudus. Que sí, si le pasa el balón tiene el mismo efecto. Porque sí. es verdad que hay veces que. Sí, pero bueno, yo realmente me voy positivo sobre todo con las Para dinámicas mí en banda es. izquierda. Sí. Yo lo escuché ayer a Joe Newton, que es uno de los analistas que decía que se aprendió mucho más de, por ejemplo, Bournemouth que cualquiera otra de las victorias contra Burnley, por ejemplo, por Premier. Claramente. Para mí hoy es un partido de donde se aprenden cosas y se llevan como cositas positivas que a mí me gustaron. Después hubo jugadores erráticos, hubo hasta incluso errores que permitieron goles como el de Vicario y tendríamos que analizar un Sí. poco más el primero, pero quizás también.